A finales del siglo V, en medio del declive del Imperio Romano de Occidente, nació en Nurcia, en Italia, un hombre que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia y de la civilización occidental: Benito de Nurcia. Hijo de una noble familia romana, recibió una educación privilegiada siendo enviado a estudiar a Roma. Sin embargo, al ver la decadencia moral de la ciudad y la corrupción de las costumbres, Benito se sintió profundamente angustiado. El joven percibió que la búsqueda del conocimiento no debía desvincularse de la santidad y la virtud, y decidió abandonar los estudios para buscar a Dios en la soledad. Partió hacia un pequeño pueblo llamado Enfide, donde comenzó a vivir en oración y penitencia. Allí encontró a un monje llamado Romano, quien lo ayudó a establecerse en una cueva en la región de Subiaco. Durante 3 años, Benito permaneció oculto, viviendo únicamente de la oración y de los alimentos que Romano le llevaba. La soledad y la entrega a Dios transformaron profundamente a Benito. Su ejemplo atrajo discípulos que buscaban aprender de él el camino de la santidad. Con el tiempo, su fama creció, y monjes de un monasterio cercano le pidieron que se convirtiera en su superior. Benito aceptó, pero rápidamente comprendió que sus métodos de disciplina y oración no agradaban a todos. Algunos monjes, irritados por su rigurosa búsqueda de la santidad, incluso intentaron envenenarlo. Sin embargo, cuando Benito hizo la señal de la cruz sobre la copa, ésta se rompió, librándolo del veneno. Al comprender que aquella comunidad no estaba dispuesta a seguir su liderazgo, Benito regresó a la soledad, pero sus seguidores continuaron buscándolo, y él decidió fundar nuevos monasterios, organizando la vida monástica de forma estructurada y disciplinada. Fue en Subiaco donde Benito estableció 12 pequeños monasterios, cada uno con 12 monjes y un superior. Allí enseñaba la importancia de la obediencia, la oración y el trabajo como camino hacia la santidad. Su sabiduría y santidad comenzaron a atraer todavía más discípulos, pero no todos veían a Benito con buenos ojos. Un sacerdote envidioso llamado Florencio trató de envenenarlo, pero una vez más Benito fue protegido por Dios. Cuando la maldad de Florencio se hizo evidente, Benito decidió dejar Subiaco y dirigirse a un nuevo lugar. Viajó hasta Montecassino, donde encontró un antiguo templo pagano dedicado a Apolo. Con sus monjes destruyó los ídolos y purificó el lugar, erigiendo allí un monasterio que se convertiría en el corazón del monaquismo occidental. Fue en Montecassino donde San Benito escribió su famosa regla, un conjunto de enseñanzas que guiarían la vida de los monjes, equilibrando oración, trabajo y estudio. Su máxima principal era ora et labora, que significa reza y trabaja. La regla de San Benito supuso una gran innovación para el monaquismo cristiano, pues organizaba la vida de los monjes de manera equilibrada y disciplinada, evitando extremos de rigor o relajación. Su influencia se extendería por toda Europa. El monasterio de Montecassino pronto se convirtió en un gran centro de espiritualidad y cultura. Muchos jóvenes nobles abandonaban sus riquezas para seguir a Benito y dedicar sus vidas a la oración y al servicio de Dios. Benito poseía el don de profecía y realizaba numerosos milagros. Cierta vez, predijo la destrucción de su monasterio a manos de bárbaros, pero garantizó a los monjes que su obra no sería en vano, pues el espíritu monástico sobreviviría y se extendería. También realizaba curaciones milagrosas y exorcismos. Muchas personas acudían de lejos para pedir su intercesión y aprender de su sabiduría. Su presencia se consideraba un signo vivo de la gracia de Dios. Además de la espiritualidad, San Benito fomentaba la educación y la copia de manuscritos. Gracias a él, muchos textos clásicos de la antigüedad fueron preservados por los monjes, asegurando que el conocimiento no se perdiera durante la Edad Media. Su monasterio se convirtió en un refugio en tiempos de crisis, acogiendo peregrinos, enfermos y necesitados. La caridad y la hospitalidad eran pilares fundamentales de la vida benedictina, reflejando el amor de Cristo por el prójimo. Con el paso de los años, Benito se convirtió en un verdadero padre espiritual para muchos.
Su ejemplo de humildad y servicio conquistaba a todos, y su fama de santidad crecía en toda la región. Cierta vez, tuvo una visión mística en la que vio el alma de su hermana, Santa Escolástica, ascendiendo al cielo en forma de paloma. Pocos días después, él mismo sintió que su muerte se acercaba. Preparándose para el encuentro con Dios, Benito llamó a sus monjes y los exhortó a permanecer fieles a la regla y a la vida monástica. Sabía que su misión estaba llegando a su fin. El día de su muerte, pidió que lo llevaran a la capilla del monasterio. Allí, recibió la Sagrada Eucaristía y, sostenido por sus hermanos, entregó su alma a Dios en oración. Su muerte no marcó el final de su obra, sino el inicio de una expansión aún mayor del monaquismo benedictino. Sus discípulos continuaron difundiendo su regla por toda Europa. El monasterio de Montecassino se convirtió en un símbolo del ideal monástico y en uno de los mayores centros de espiritualidad de Occidente. Benito fue reconocido como el padre del monaquismo occidental. Su legado trascendió las fronteras del monasterio e influyó profundamente en la cultura europea. La civilización cristiana medieval debe mucho al trabajo de los monjes benedictinos, que siguieron su ejemplo de oración y trabajo. En el año 1220, el Papa Honorio III canonizó a San Benito, reconociendo oficialmente su santidad. Siglos después, en 1964, el Papa Pablo VI lo proclamó patrón de Europa, en reconocimiento a su inmensa contribución a la cristiandad occidental. La devoción a San Benito continúa viva hasta nuestros días, especialmente a través de la medalla de San Benito, un poderoso sacramental contra el mal. Su vida y sus enseñanzas siguen inspirando a quienes buscan una vida de oración y servicio a Dios. La medalla de San Benito, uno de los sacramentales más populares de la Iglesia Católica, lleva inscripciones y símbolos que representan la lucha contra el mal y la protección divina. Contiene las iniciales de una oración exorcística que invoca la cruz de Cristo contra las acechanzas del demonio. La tradición cuenta que San Benito, con la señal de la cruz, apartaba tentaciones y derrotaba las trampas del maligno. Por eso, la medalla se convirtió en un símbolo poderoso de fe, frecuentemente usado por los fieles que buscan protección contra influencias malignas y peligros espirituales. En el reverso de la medalla está representada la cruz de San Benito, acompañada de las iniciales CSPB, que significan Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz del Santo Padre Benito. Este símbolo remite a la firmeza de la fe cristiana contra las fuerzas del mal. Las letras alrededor de la cruz forman una oración contra Satanás, Veresen Sembe, Esemkel IBB, que traducida significa: apártate, Satanás, no me aconsejes cosas vanas, es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. La oración expresa la confianza en el poder de la cruz y en la intercesión de San Benito para alejar peligros espirituales. A menudo, la medalla se bendice con un rito especial, convirtiéndose en un instrumento de protección y ayuda en la vida espiritual. El uso de la medalla se propagó ampliamente a partir de la Edad Media, cuando monjes benedictinos difundieron su devoción por toda Europa. Muchos relatos indican milagros y liberaciones atribuidas al uso de la medalla y a la intercesión del santo. La regla de San Benito, escrita para orientar la vida monástica, influyó no solo en los monasterios, sino también en la organización social de la Europa medieval. Su equilibrio entre oración, estudio y trabajo moldeó la cultura occidental. La frase «ora et labora», lema benedictino, se convirtió en un principio fundamental para quienes buscan una vida de disciplina y devoción. Para San Benito, el trabajo dignificaba al hombre y lo acercaba a Dios, siempre que se realizara con humildad y dedicación. Los monasterios benedictinos fueron centros de evangelización, educación y preservación del conocimiento. Durante la Edad Media, fueron responsables de copiar y conservar manuscritos clásicos, asegurando la transmisión del saber a las generaciones futuras. Además de los estudios, los monjes benedictinos se dedicaban a la agricultura.
ayudando a desarrollar técnicas agrícolas que beneficiaron a numerosas comunidades. Con su trabajo, transformaban tierras áridas en campos productivos, garantizando el sustento de muchos. La vida monástica propuesta por San Benito estableció un equilibrio esencial entre la búsqueda de la santidad y el compromiso con la realidad. Los monjes debían dividir su tiempo entre la oración litúrgica, el estudio de las escrituras y el trabajo manual. Este modelo monástico influyó no solo en la espiritualidad, sino también en la sociedad medieval, pues los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de caridad, acogiendo peregrinos, cuidando a los enfermos y ayudando a los necesitados. La expansión del monaquismo benedictino se dio rápidamente, especialmente en los siglos posteriores a la muerte de San Benito. La regla fue adoptada por numerosas comunidades religiosas, convirtiéndose en la base del monaquismo occidental. Durante la Edad Media, muchas abadías benedictinas adquirieron gran importancia, tanto espiritual como política. Reyes e emperadores buscaban el consejo de monjes benedictinos, reconociendo su sabiduría y rectitud moral. Entre los discípulos espirituales de San Benito se destaca Santa Escolástica, su hermana gemela, que siguió el mismo camino de santidad y fundó una comunidad femenina basada en la regla benedictina. La historia de Santa Escolástica y San Benito revela el profundo vínculo entre ambos. Según la tradición, ella lo visitaba una vez al año y en una de esas ocasiones le pidió que permaneciera más tiempo en oración. Cuando San Benito dudó, Escolástica rezó y Dios atendió su petición, enviando una tormenta que impidió al santo partir. 3 días después, Benito tuvo una visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. Esa visión confirmó la santidad de Escolástica y reforzó aún más la creencia en la comunión de los santos. Poco después, Benito también partiría hacia la eternidad, dejando un legado inmortal para la Iglesia. Con el paso de los siglos, la influencia benedictina siguió creciendo. Muchos santos y doctores de la Iglesia fueron formados bajo la regla de San Benito, que demostró ser una guía segura para la santidad y la vida en comunidad. En tiempos de crisis y guerras, los monasterios benedictinos sirvieron como refugios de paz y espiritualidad. Durante las invasiones bárbaras, por ejemplo, muchos huían a los monasterios en busca de seguridad y amparo. Incluso después de la destrucción del monasterio original de Montecassino por los bárbaros lombardos en el siglo VI, la obra de San Benito no desapareció. El espíritu benedictino se propagó por varios países, manteniendo viva su herencia espiritual. En el Renacimiento carolingio, en el siglo IX, el monaquismo benedictino fue revitalizado por el emperador Carlomagno, quien incentivó la adopción de la regla de San Benito en toda la cristiandad occidental. Con ello, los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de saber y cultura, promoviendo la educación y la evangelización en toda Europa. Las copias de manuscritos realizadas por los monjes ayudaron a preservar la herencia cultural cristiana. La orden benedictina generó grandes santos y figuras influyentes, como San Gregorio Magno, que fue monje benedictino antes de convertirse en papa. Él fue uno de los responsables de difundir la regla benedictina por aún más territorios. La influencia de San Benito también se extendió al arte sacro y a la arquitectura. Muchos monasterios benedictinos se convirtieron en verdaderas obras maestras, combinando espiritualidad y belleza. Hasta el día de hoy, la regla de San Benito continúa siendo seguida por monjes y monjas de todo el mundo. Su modelo de vida monástica inspira no solo a religiosos, sino también a laicos que buscan disciplina y espiritualidad en la vida cotidiana. El mensaje de San Benito resuena con fuerza en los tiempos modernos, invitando a los cristianos a unir el trabajo y la oración, manteniendo a Dios en el centro de sus vidas. Su sabiduría sigue guiando a quienes desean una vida más cercana al Señor. La devoción a San Benito se ha extendido a nivel mundial, y numerosos santuarios dedicados a él atraen a fieles que buscan protección y bendiciones.
Su intercesión se invoca especialmente contra tentaciones, peligros espirituales y físicos. Monte Cassino, reconstruido varias veces a lo largo de la historia, continúa siendo uno de los centros espirituales más importantes de la cristiandad, recibiendo peregrinos que desean conocer la vida y el legado de San Benito. La memoria de San Benito se celebra anualmente el 11 de julio, una fecha especial para los fieles que reconocen su importancia en la historia de la Iglesia y de la civilización occidental. La espiritualidad de San Benito trasciende los siglos, manteniéndose vigente para quienes buscan una vida equilibrada entre oración, trabajo y disciplina. Su regla no era solo un código monástico, sino una verdadera escuela de santidad aplicable a todos los cristianos. El legado benedictino influyó profundamente en el concepto de comunidad cristiana, pues San Benito enseñó que la vida en común debe regirse por el amor fraterno, la humildad y el servicio mutuo, reflejando el espíritu del Evangelio. Uno de los aspectos más destacados de su espiritualidad era la obediencia. Para él, el monje debía ver en el abad la figura de Cristo, obedeciendo no por temor, sino por amor, reconociendo que la verdadera libertad está en la sumisión a la voluntad de Dios. La humildad también era un pilar fundamental de la vida benedictina. San Benito estableció 12 grados de humildad en su regla, mostrando que el camino hacia Dios pasa por vaciarse del ego y aceptar la propia pequeñez ante la grandeza divina. Otra enseñanza esencial de San Benito fue la estabilidad. Enseñaba que el monje debía permanecer en su comunidad y perseverar en la vocación, evitando el espíritu errante e inquieto que alejaba a muchos de la verdadera búsqueda de Dios. La oración litúrgica ocupaba un lugar central en la vida benedictina. El oficio divino, recitado a lo largo del día, santificaba el tiempo y unía a los monjes con la Iglesia universal. Cada hora del día se consagraba a Dios mediante la oración. San Benito veía el tiempo como un don precioso que debía utilizarse bien. Por eso, en su regla, determinó horarios fijos para la oración, el trabajo y el estudio, evitando tanto la ociosidad como la sobrecarga. La hospitalidad era otra virtud esencial. Benito enseñaba que cada huésped que llegara al monasterio debía ser recibido como el propio Cristo, pues en la acogida al prójimo se manifestaba el amor de Dios. Se atribuyen muchos milagros a San Benito durante su vida y después de su muerte. Antiguos relatos hablan de curaciones, liberaciones e intervenciones divinas que ocurrieron por su intercesión y por el uso de la señal de la cruz. Uno de los episodios más conocidos sucedió cuando un monje dejó caer accidentalmente la hoja de una hoz al fondo de un lago. San Benito hizo una oración y la hoja emergió de las aguas, sorprendiendo a todos con ese signo de la providencia. Otro milagro famoso ocurrió cuando un joven monje, desobedeciendo las reglas, fue atacado por el demonio y quedó paralizado. San Benito rezó sobre él y lo liberó de la opresión maligna, restaurando su salud y su alma. El combate espiritual siempre estuvo presente en la vida de San Benito. Enseñaba que el cristiano debe estar siempre en vela, pues el enemigo intenta apartarlo de Dios mediante la pereza, la soberbia y las tentaciones mundanas. En una ocasión, San Benito tuvo una visión en la que vio el alma de un obispo siendo llevada al infierno a causa de su vida corrupta. Este episodio reforzó aún más su determinación de llamar a sus monjes a la santidad y a la vigilancia. Además de la lucha contra el mal, Benito también tenía un corazón profundamente compasivo. Trataba a cada monje con paciencia y amor, siempre buscando corregir con misericordia y alentar a los que estaban débiles en la fe. Su fama de santidad creció tanto que incluso gobernantes y nobles buscaban sus consejos. El rey ostrogodo Tótila, por ejemplo, visitó a San Benito disfrazado, pero fue inmediatamente reconocido por él, quien le reveló el futuro de su reinado. Durante la Edad Media, la orden benedictina se convirtió en la columna vertebral del monaquismo occidental. Sus abadías no solo preservaron la fe, sino que también ayudaron a reconstruir la civilización tras las invasiones bárbaras. Muchos papas,
obispos y santos surgieron de las filas benedictinas, llevando adelante la herencia espiritual de San Benito y aplicando sus enseñanzas en diversas esferas de la vida eclesiástica y social. La espiritualidad benedictina influyó profundamente en la liturgia de la Iglesia. El canto gregoriano, por ejemplo, se desarrolló en los monasterios benedictinos y se convirtió en una de las expresiones más sublimes de la oración cristiana. Las abadías benedictinas también desempeñaron un papel fundamental en la evangelización de diversos pueblos. Monjes benedictinos fueron misioneros en regiones como Alemania, Escocia e incluso partes de Escandinavia. La disciplina monástica y la dedicación al estudio permitieron que los benedictinos se convirtieran en maestros en diversas áreas del conocimiento, desde teología y filosofía hasta medicina y astronomía. Con el paso de los siglos, la regla de San Benito fue adoptada por otras órdenes religiosas, influyendo en franciscanos, cistercienses y cartujos que incorporaron aspectos de la vida benedictina en sus prácticas espirituales. Incluso en tiempos de persecución, los benedictinos mantuvieron su fidelidad a la Iglesia. Durante la Revolución Francesa y otras crisis políticas, muchos monjes fueron martirizados por su fe, pero nunca abandonaron el espíritu de San Benito. El siglo XIX vio un gran renacimiento de la vida benedictina, con la restauración de monasterios históricos y la fundación de nuevas comunidades monásticas dedicadas a la oración y al trabajo. En el siglo XX, la espiritualidad de San Benito siguió influyendo en el mundo moderno. La regla pasó a ser estudiada por empresarios y líderes que buscaban inspiración para un liderazgo ético y equilibrado. El Papa Pablo VI, al proclamar a San Benito patrón de Europa en 1964, reconoció la inmensa contribución del santo a la formación espiritual y cultural del continente. Hasta el día de hoy, los monasterios benedictinos siguen siendo faros de espiritualidad, acogiendo a quienes desean un retiro de silencio y oración para reconectarse con Dios. San Benito enseña que la santidad no reside en grandes hazañas heroicas, sino en la fidelidad cotidiana a la voluntad de Dios. Su legado nos recuerda que cada acción puede ser santificada si se realiza con amor y devoción. La devoción a San Benito sigue siendo fuerte en todo el mundo. Iglesias, monasterios y escuelas llevan su nombre, manteniendo viva su herencia espiritual e inspirando a nuevas generaciones. Muchas personas dan testimonio de gracias obtenidas por su intercesión, ya sea en la protección contra el mal, en la liberación de vicios o en el fortalecimiento de la fe en momentos difíciles. Su ejemplo nos invita a vivir con equilibrio y entrega a Dios, recordando que, a través de la oración y el trabajo, podemos construir un mundo más justo y santo. La regla de San Benito sigue siendo una fuente de inspiración para todos los que buscan a Dios en la sencillez del día a día, demostrando que su sabiduría es intemporal. Las enseñanzas de San Benito continúan moldeando la espiritualidad católica, ofreciendo un camino seguro a quienes desean crecer en la fe y en la santidad. Hoy, más que nunca, su mensaje resuena con fuerza. En medio del caos del mundo, la oración y el trabajo son anclas que nos mantienen firmes en la presencia de Dios. San Benito nos enseña que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en la confianza inquebrantable en la providencia divina y en la perseverancia en la fe. Su nombre permanece como uno de los más importantes en la historia de la Iglesia, un faro de luz que sigue guiando a quienes buscan un camino seguro hacia la santidad. La vida y la obra de San Benito son testimonios vivos de que la búsqueda de Dios requiere disciplina, constancia y entrega total. Él nos enseña que la santidad no es fruto de gestos grandiosos, sino de la fidelidad diaria al llamado divino. Su regla no era un conjunto de leyes rígidas, sino un camino de amor y equilibrio. Moldeó a generaciones de monjes y sigue ofreciendo directrices seguras para quienes desean vivir una espiritualidad auténtica y profunda. El lema Ora et Labora no se limita a los monasterios. Puede aplicarse a cualquiera que busque una vida armoniosa entre las obligaciones terrenas y el compromiso espiritual.
San Benito nos enseña a santificar cada momento de nuestro caminar. La medalla de San Benito, ampliamente difundida entre los fieles, es uno de los mayores símbolos del poder de la cruz contra el mal. La oración inscrita en ella sigue siendo una ayuda poderosa en la lucha espiritual contra las tentaciones y los peligros de la vida. Muchas personas dan testimonio de curaciones y liberaciones atribuidas a la intercesión de San Benito. Su nombre es invocado especialmente en situaciones de opresión espiritual y dificultades, pues se le considera uno de los grandes defensores contra las fuerzas malignas. Su influencia se ha extendido a todas partes del mundo, con comunidades benedictinas presentes en diversos países. Los monasterios continúan siendo lugares de refugio para quienes buscan silencio, paz y proximidad con Dios. San Benito enseña que la estabilidad y la perseverancia en la fe son fundamentales. En tiempos de crisis, nos recuerda que la verdadera fortaleza espiritual proviene de la confianza en Dios y de la fidelidad a la vocación recibida. Fue un hombre que supo transformar su tiempo y su sociedad. En medio de la decadencia del Imperio Romano, plantó las semillas de la renovación cristiana, y esas semillas germinaron a lo largo de los siglos, dando frutos en toda la Iglesia. Su santidad no se limitó a su vida terrena. Su espíritu permanece vivo en aquellos que siguen su regla, en quienes llevan su medalla con fe y en quienes buscan en su historia un modelo de entrega total a Dios. San Benito nos invita, aún hoy, a seguir su ejemplo. En un mundo de inquietud y desequilibrio, su mensaje resuena con fuerza. El verdadero camino hacia Dios pasa por la oración constante, por el trabajo realizado con amor y por la búsqueda incansable de la santidad.